Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta mañana vamos a ver, en primer lugar, en los versículos 1 al 3, que los incrédulos no pueden ver el reino de Dios. En esta semana, tratando de comprender este pasaje, que aparentemente es un relato muy sencillo, pero la verdad es que es muy difícil de encontrar las ideas al leerlo. Pero si usted nota, en el versículo 3, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el Señor más adelante dice: es necesario, versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Y finalmente, en el versículo 11, dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es decir, la persona que no quiere creer, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, no puede ver el reino de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque no cree. Y no es que no pueda creer, aquí dice que no quiere creer. En el versículo 36 del mismo capítulo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De modo que no podemos culpar a Dios si alguien no cree. Lo que aquí está diciendo es que las personas que no tienen a Dios en su vida, que no tienen a Cristo en su corazón, no quieren creer. Realmente no desean creer, no quieren entregar su vida y su corazón al Señor. ¿Cuál es el resultado de esta rebeldía? Dice aquí: no puede ver el reino de Dios, y en segundo lugar, no puede entrar en el reino de Dios. Así que podríamos quizás bosquejar estos 15 versículos de la siguiente manera. En primer lugar, los versículos 1 al 3, que es lo que vamos a ver solamente esta mañana, vemos que los incrédulos no pueden ver el reino de Dios. Y aquí no estamos hablando de los ojos físicos, estamos hablando también del discernimiento, de percibir las cosas espirituales. Vamos a ver algunos pasajes sobre eso. En los versículos 4 al 6 vamos a ver que los incrédulos no pueden entrar en el reino de Dios. Y finalmente, versículos 7 al 15, los incrédulos no quieren creer en el testimonio del reino de Dios. Por lógica, podríamos decir lo siguiente: el que cree podrá ver y entrar en el reino de Dios. El incrédulo no quiere creer, por lo tanto, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Pero si cree, si deja su corazón duro de lado y permite que el Señor entre en su vida y transforme su vida, ¿qué va a ocurrir? Va a poder ver y entrar en el reino de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Antes de entrar al pasaje, creo que es importante aclarar qué significa el concepto de reino de Dios o reino de los cielos. Debemos ampliarlo un poco, no pensar que es solamente el cielo o la morada celestial donde estarán los salvos de todos los tiempos por toda la eternidad, sino que también todo lugar o vida donde Dios reina y gobierna con su gracia y donde es obedecido. Así que el reino de Dios no es solamente el cielo, sino todo lugar y toda vida donde Dios gobierna y es obedecido. Recuerde que en una ocasión en la palabra de Dios hemos leído que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, el reino de Dios no es solamente el cielo, el lugar eterno, sino que también el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que el concepto de reino de Dios es bastante amplio y equivale a todo lugar donde Dios tiene plena potestad. Es cierto, hay personas incrédulas que no quieren creer en Dios, no quieren recibirle, pero aún así Dios sigue reinando.
Dios sigue reinando y eso agrava más la incredulidad de aquellos que no desean creer. La doctrina que vemos aquí en estos versículos 1 al 3 es la doctrina de la regeneración. Regeneración significa regenerar, nacer de nuevo o nueva creación, volver a hacer. Si no hay nueva creación, el ser humano sigue muerto espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Si usted me acompaña, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar esta gran verdad. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, en este mundo solamente hay dos tipos de personas: los que están muertos espiritualmente y los que están vivos. No hay término medio delante de aquel Dios hombre que estuvo en este mundo, que murió en la cruz y que dijo, creed en mí, yo soy la vida, yo soy la puerta. Primera a los Corintios 2:14. Escuche lo que dice. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene al Señor en su vida, que no ha creído, que no le ha recibido, que se mantiene rebelde, no quiere aceptar, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como vamos a ver aquí en esta mañana, hasta el hombre más religioso como Nicodemo, que era el principal en Israel en ese tiempo, no entendió cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le entendió literalmente, tengo que volver al vientre materno, porque el hombre espiritual solamente puede entender las cosas espirituales. Así que aquí tenemos una primera gran verdad. No importa cuán religioso sea una persona, si no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, sigue perdido y muerto espiritualmente. El hombre no puede ver ni entrar en el reino de Dios por sí mismo. Lo que necesita hacer es creer. Si cree, nace de nuevo y será una nueva creación de Dios, un hijo de Dios. Lo vimos en capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es un cambio total en el ser humano. Aquel ser humano que se entrega al Señor por la fe, confiesa que es pecador, que tiene maldad en su vida. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no pueden entrar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que para que pueda haber verdadera vida espiritual y una verdadera comunión con Dios, es necesario nacer de nuevo. No como pensó Nicodemo, sino espiritualmente. Que Dios entre en su vida y Él va a hacer un cambio total, completo en su ser. Como habíamos dicho anteriormente, muchos tratan en la actualidad de hablar de que para que haya un mundo mejor y una sociedad mejor, hay que hacer algunos cambios. Y se habla de educación, se habla de recursos económicos, se habla de salud para todos, se habla de muchas cosas. Pero todo eso apunta ¿a qué cosa? Al exterior del hombre, a lo que está por fuera. Pero el cambio que ofrece Dios es totalmente radical y diferente. El cambio que ofrece Dios es un cambio interior. Porque aunque tengamos la mejor sociedad, aunque haya educación para todos, aunque haya salud gratis para todos, aunque haya recursos para todos y vivamos en el mundo más limpio, si el corazón del hombre sigue siendo corrupto, la maldad va a salir igual. Y usted ha visto en la historia
de la humanidad que aún las mejores sociedades han terminado corrompiéndose. Porque si no hay un cambio en el interior del hombre, tarde o temprano eso va a salir. Hemos hablado de este animalito, el zorrillo. El zorrillo es un animal que aunque usted lo bañe, lo peine, lo vista, lo perfume, en 5 minutos más va a revelar su verdadera naturaleza. Porque si no cambia por dentro, no va a haber realmente un cambio. Y el ser humano es igual. La palabra de Dios dice que estamos corruptos por dentro. Y la única forma de que esa corrupción, esa maldad, esa culpa sea quitada, es que vayamos al Señor Jesucristo, a la cruz, a su sangre preciosa, y se nos dice que Él, si usted se arrepiente de su maldad, cree en Él, recibe la vida eterna, el perdón de sus pecados y una vida transformada. Quizás para usted ahora esto es una locura, pero el primer paso es creer en Él, entregarse a Él, arrepentirse de toda su maldad, y Él le dará el perdón y la vida eterna. En este creer hay una feroz lucha entre la oscuridad y la luz. En Juan 16, lo hemos leído ya varias veces, se nos dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está trabajando día y noche en todo ser humano en este mundo, tratando de hacer ¿qué cosa? De convencerle de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hay luz suficiente para todo hombre? Sí, lo hemos visto ya en varios pasajes. La luz ha venido a todos los hombres. Juan 1:4. Hay suficiente testimonio de Dios en el mundo para que el mundo crea y se arrepienta. Y además el Espíritu Santo está obrando día y noche en cada corazón. Está golpeando la puerta de cada niño, joven y adulto para que crean y se arrepientan y vengan al Señor. Este mundo va a pasar, es corto. Muchos se engañan con eso y están ocupados en sus vidas, en sus estudios, en su trabajo. Pero la vida en este mundo tiene su fecha de término y después viene una eternidad. La pregunta es, ¿dónde va a pasar usted esa eternidad? Los que hemos creído, vemos toda ahora nuestra vida en la perspectiva de la eternidad. Pensamos, sí, estamos en este mundo, queda un poco más de tiempo, pero después viene una eternidad junto a nuestro Dios. Se acusa aquí al que no recibe, al que rehúsa creer, por lo tanto no es culpa de Dios si un pecador muere en su pecado y va al infierno. Es culpa del pecador. Si un pecador se arrepiente y cree y se salva, fue por la gracia de Dios. Y en ambos casos, hermanos, Dios es glorificado. Yo no sé si usted lo había pensado de esta manera, pero el infierno es la eterna expresión de la justicia de Dios. Nadie va al infierno obligado, nadie. Los que vayan allá va a ser porque quisieron, porque no quisieron creer, porque rehusaron el amor de Dios. Tenían a la gracia de Dios por una gracia desmerecida, es decir, una gracia sin valor, un regalo de perdón de pecados sin valor, y prefirieron este mundo. Y el cielo, por supuesto, que será una expresión de gloria de Dios, porque es la expresión eterna del amor y de la gracia de Dios. Antes de entrar entonces en nuestro pasaje, hay algo más importante que vamos a ver más adelante, y es que hay una hostilidad continua entre Dios y los que no tienen a Dios. Por lo tanto, los que tienen al Señor y los que no lo tienen, va a haber un problema allí, una hostilidad continua. Dice la palabra de Dios que el mundo aborrece al Señor Jesucristo y aborrece también a todos los que son de Él. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Y la razón pueden ser varias, pero hay una fundamental que es muy simple. Nosotros en nuestra vida confesamos que tenemos a un Dios que Él determina la verdad, Él determina la moral, Él dice lo que es correcto y nosotros tratamos de hacer lo que Él dice. Pero los que no creen en Él no aceptan eso y ellos piensan que ellos, practiquen la religión que practiquen, ellos son su propio Dios. Ellos determinan la verdad, ellos determinan la moral y ellos determinan lo que es correcto. Por lo tanto, surge automáticamente un odio hacia el otro, porque ellos no pueden tolerar que nosotros creamos en un Dios que Él determina la verdad. Él determina lo que es correcto, Él determina lo que es justo. El que no cree es su propio Dios. Por lo tanto, hay una verdadera guerra entre dos dioses. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón es su propio Dios. Y Él decide todo. Con mucha tristeza hemos visto en estos días cómo se ha avanzado en la ley para el aborto. El hombre dice, sí, está bien hacerlo. Dios dice, no está bien hacerlo. Ahí está una lucha, ¿no?, entre dioses. El hombre dice, yo soy Dios,
Y yo digo que está bien matar a un bebé que no ha nacido, por las razones que sean. Dios dice, nunca es correcto hacer eso. En Proverbios capítulo 6 se nos dice que hay 7 cosas que Dios aborrece. La lengua mentirosa, pero la última, los que derraman sangre inocente. Dios dice una cosa, pero los que no tienen a Dios en su vida, ellos son su propio Dios. Y por eso hay este odio. A veces hay personas que odian a los cristianos únicamente por eso, porque nosotros representamos a un Dios que Él dice cuál es la verdad. Y eso choca brutalmente con las personas que no lo tienen, porque ellos dicen, yo decido mi propia vida, yo decido lo que yo quiero hacer. No voy a permitir que ningún Dios venga e interfiera en mi vida. Como ve usted, son 2 dioses. No importa qué religión tenga, o si va a peregrinaciones, o practique el estilo de vida que sea, es básicamente una religión llamada humanismo. Pero aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo nos ofrece algo mucho mejor, el nuevo nacimiento. Nicodemo, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo. Muy interesante el nombre Nicodemo, porque se compone de 2 palabras, Nike, de aquí viene una famosa marca de artículos deportivos, Nike, significa victorioso, triunfador, Nike. Y demos, bueno, viene de pueblo, demografía, ¿ha escuchado esa palabra? Por lo tanto, Nicodemo significa pueblo victorioso. Y no es un nombre hebreo. No era tan común que una familia hebrea le pusiera a su hijo un nombre griego. La razón de esto es cuando las familias eran muy aristócratas, eran de la alta sociedad y estaban preparando a su hijo para que sea un consagrado a Dios y al estudio de la palabra de Dios. Así que cuando una familia hebrea le colocaba un nombre griego a su hijo en aquel tiempo, era porque ese niño estaba destinado para ser alguien muy importante. Y claro que lo llegó a ser, porque llegó a ser el principal, el jefe de los fariseos. El Sanedrín, que estaba compuesto por más de 70 ancianos y líderes de los distintos grupos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, eran el máximo organismo legal en Israel y religioso de ese tiempo. Entonces, cuando viene Nicodemo a hablar con Jesús de noche, estamos diciendo que viene la persona más importante que representaba a la religión judía de aquel tiempo. Nicodemo representa la continuidad de la religión hebrea en ese tiempo. Un sistema que ya estaba alejado de Dios, se había vuelto corrupto, falso y vacío. Porque lo vimos en los versículos anteriores. Cuando Jesús llega al templo a la Pascua, ¿en qué se había convertido el templo de Dios? En un mercado. Y el Señor Jesucristo dice, quiten todo esto de acá. La casa de mi Padre no es casa de mercado, será llamada casa de oración. En la casa de Dios no hay lugar para negocios. Eso es lo que dice. Se había convertido en un lugar corrupto, una religión falsa y vacía. Pero Jesús, ¿qué representa? Están los dos frente a frente. Jesús representa ahora una nueva creación, un nuevo comienzo en todo sentido. Una transformación total, buena, limpia, pura, divina, por sobre el fracaso del hombre. A pesar de esto, Nicodemo, de alguna manera igual representa la esperanza por la llegada del Mesías. El pueblo de Israel, corrupto, alejado de Dios, igualmente seguían en esta espera de que llegara el Mesías, quien iba a traer tiempos de refrigerio. Pero cuando aparece el Mesías, está hablando con él mismo y no lo reconoce. No lo reconoce. Acepta, sí, que él había hecho las señales propias del Mesías, pero no quieren creer en él. Esto nos demuestra que el hombre incrédulo puede comprender racionalmente las verdades de la fe. Las puede ver la evidencia, pero no quiere creer. Estos fariseos, ¿qué hacían? Practicaban mayormente las cosas externas de la religión y se olvidaban de lo interno. Podían pecar internamente, pero por fuera eran excelentes religiosos. Eran tan estrictos en guardar la ley que ellos decían que podía ser pecado y violar el día de reposo. Si usted la mañana de un día sábado se miraba al espejo y veía una cana, y usted sentía el impulso de quitársela, eso podía ser trabajo y estaba violando el sábado, el día de reposo. Eran estrictos, eran legalistas. Si una gallina ponía un huevo en sábado y tomaban ese huevo y lo cocinaban, tenían que matar también a la gallina porque había trabajado en día sábado. Para nosotros suena como un chiste, pero eran así de estrictos.
Y ellos mismos entonces violaban la ley y acomodaban la ley a sus intereses, porque para que no tuvieran que caminar demasiado en día sábado, ubicaban ciertas prendas personales en ciertos lugares para que ese fuera legalmente su domicilio. Entonces, ¿qué hacían? Si por alguna razón tenían que caminar mucho un día sábado, ellos habían determinado que 30 metros ya era trabajo. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban un cepillo de dientes 30 metros más allá, 30 metros más allá colocaban otra prenda o algo que de alguna manera identificara que era su domicilio, y así podían caminar más. Para nosotros es una absoluta locura, algo ridículo, pero así eran de legalistas y de estrictos con la ley, por fuera nomás. Pero Jesús les dice, el cambio interior, eso es lo que importa. Porque si tú cambias realmente en tu interior, por manera natural, lo exterior va a cambiar también. Pero ellos trabajaban en lo externo, y Jesús les dice, ustedes son hipócritas, como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro lleno de huesos, de pudrición y de corrupción. Este sistema de los fariseos se había vuelto corrupto. Inicialmente había partido como algo bueno al regreso del cautiverio babilónico. Estos separados, eso significa la palabra fariseo, se habían separado para poder preservar la enseñanza de la palabra de Dios, para enseñarla, para estudiarla. Era un buen deseo, pero con el tiempo casi siempre todo sistema religioso guiado por el hombre termina corrompiéndose. Querían lograr con su propia justicia la salvación. Mire conmigo por favor Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cómo creían entonces los fariseos? Ellos se sentían justos, confiaban en ellos mismos y menospreciaban a los demás. Eso es típico del religioso. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Es decir, uno era muy religioso y el otro era cobrador de impuestos, judío, trabajando para los romanos. Es decir, era un traidor al pueblo, según el concepto de ellos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano fue salvo porque se arrepintió de su maldad, pidió perdón a Dios y se fue a su casa salvo. Pero el religioso, el que todo el día practicaba su religión, volvió a su casa igual de perdido como llegó. Si empalmamos esto con Romanos capítulo 10, versículo 3, vamos a comprender mejor lo que dice el pasaje. ¿Qué hicieron los fariseos? Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la verdadera justicia de Dios? Su Hijo clavado en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Porque todos nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Todos. Todos somos pecadores. No hay ni uno bueno. Por lo tanto, la justicia de Dios fue la siguiente. Para que yo pueda perdonar a este mundo pecador al cual amo, alguien tiene que morir por ellos. Y este sacrificio tiene que ser tan puro, tan perfecto, para que yo pueda perdonarlo. ¿Cuál fue el único ser en el universo que podía morir en lugar de nosotros? ¿El mismo Dios? El mismo Dios tuvo que encarnarse, venir a este mundo y morir clavado en la cruz por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Y Dios quedó satisfecho completamente de su ira. Dios quedó satisfecho. Y ahora todo aquel que venga a la sangre de Cristo puede recibir el perdón, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Pero los fariseos, ¿qué hacían? Mi propia justicia, decían ellos. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 20. Mateo 5:20 es el versículo que nos permite entender el Sermón del Monte. Porque muchas veces leemos estos capítulos 5 al 7 de Mateo, donde están las bienaventuranzas y todos estos pasajes maravillosos, que es un gran discurso del Señor Jesucristo, pero muchas veces no lo entendemos. Bueno, este versículo nos da la clave. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Mi esfuerzo personal. Yo portándome bien, siendo un buen religioso, voy a poder entrar en el cielo. Jesús dice, error, falso. Tu justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos si quieres entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia mayor? Romanos 10:4, lo acabamos de leer. La justicia de Cristo. Si usted va a la sangre de Cristo, ¿usted qué está haciendo? Está diciendo, yo no puedo autosalvarme. No tengo la capacidad. Pero Cristo, Él sí puede salvarme. Creo en Él. Padre, perdona toda mi maldad. Y en ese momento usted, por la gracia de Dios, va a ser transformada en un hijo de Dios. Versículo 2 de Juan capítulo 3, se nos dice que Nicodemo vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Muchos comentaristas especulan y dicen vino de noche porque era cobarde y no quería que otros vieran al gran Nicodemo hablando con este rabí que muy probablemente sea otro impostor. Otros dicen que, y es lo que yo más creo, que Nicodemo vino de noche porque ¿en qué otro momento Jesús podía recibir a alguien? Jesús estaba todo el día sanando enfermos, haciendo las señales mesiánicas, porque para comprobar que Él era el Mesías, Él tenía que hacer señales, es decir, milagros, así le llama Juan a los milagros, señales, sanando enfermos, levantando a los cojos, dando vista a los ciegos, así decían las profecías del Antiguo Testamento, así se iba a reconocer que era el Mesías. Entonces Nicodemo viene de noche porque Jesús estaba ocupado todo el día, no lo podía recibir. Es probablemente esa la razón. Viene de noche y así pueden conversar tranquilamente. Y le dijo, Rabí, es decir, Nicodemo reconoce que Jesús tenía un gran conocimiento y era un maestro de la ley, era un maestro de la palabra de Dios. Eso significa Rabí, mi maestro, mi gran maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es muy importante notar los detalles aquí. Nicodemo dice en plural sabemos, no dice yo sé. ¿A quién representaba Nicodemo? A todos los grupos religiosos de Israel en aquel tiempo. Es decir, tanto escribas, fariseos, saduceos y todo el Sanedrín y toda la gente religiosa y entendida de su tiempo sabían que Jesús comprobaba que era el Mesías. ¿Lo sabían o no? Sí lo sabían. Aquí lo está confesando Nicodemo. Y esto nos demuestra una vez más que el incrédulo puede ver las evidencias de la fe. Puede ver y entender intelectualmente las verdades de la fe, pero no quiere creer. Tiene la evidencia, lo está viendo y no lo cree. Más adelante lo vamos a ver, que un grupo de religiosos adjudicó a Jesús, lamentablemente, sus obras al diablo. ¿Lo recuerdan? Este hace sus poderes por el poder del diablo. No quieren creer, sabiendo que Jesús cumplía con todos los requisitos de que era el Mesías. Lo estaba demostrando, pero ellos no querían creer. Y después dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabían que era el Mesías? Sí lo sabían, pero no querían creer en él. Y ese es el propósito también del Evangelio de Juan. En el capítulo 20, se los leo para que lo recordemos. ¿Cuál es el propósito de este libro, del Evangelio de Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros en el día de hoy no vamos a tener la oportunidad de ver una de estas señales, o una de las declaraciones de Jesús diciendo, yo soy el Mesías. Pero dice que se han escrito. Es decir, este libro es tan legal como estarlas viendo en persona. Si alguien dice, no, yo no creo porque yo quiero ver para creer. Si no veo a Dios, no creo. Aquí se nos está diciendo que tanto las personas que vieron los milagros y las señales, como los que lo leen en este libro y no creen, van a ser culpables. Pero si lo creen, lo hayan visto o lo hayan leído, pueden recibir también la salvación y la vida eterna. Dice que creyendo tendrán vida en su nombre. Están las evidencias. Dios está con él. Ellos sabían
que él cumplía los requisitos de ser el Mesías, pero no querían creer. En último lugar, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. En el original dice amén, amén, y lo traducen así, de cierto te digo. Cuando nosotros elevamos una oración, normalmente terminamos con un amén, y siempre la oración debe ser en el nombre de Jesús, porque el Padre recibe la oración, así lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Cuando oren, oraréis así, Padre nuestro, es decir, la oración debe ir dirigida al Padre, en el nombre de Jesús. Y Pablo enseña en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo va colocando las palabras que nosotros vamos diciendo en la oración, una verdadera oración espiritual. Y terminamos amén. Amén significa así sea. Esto es verdaderamente lo que hay en mi corazón. Jesús usa esta expresión para decir, Nicodemo, realmente te digo esto. Esto es verdad. Es verdad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparentemente, Nicodemo ni hace pregunta, ni Jesús tiene que dar una respuesta. Simplemente Nicodemo le da una declaración. Le dice, Jesús, tú eres un maestro y haces señales. Pero Jesús le responde otra cosa, quizás viendo la verdadera necesidad que tenía Nicodemo en su corazón. Porque en el capítulo 2, en los últimos versículos, vimos que muchos decían creer en él. Pero Jesús, que puede ver el corazón del hombre, porque Él es Dios omnisciente y lo sabe todo y lo puede ver todo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos, dice el versículo 24. Porque Jesús es Dios y Él puede ver el corazón. Entonces quizás aquí Jesús está viendo el corazón de Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, vamos a ir a la raíz, a la parte más importante del problema. Aquí de lo que se trata, Nicodemo, es nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para que haya nuevo nacimiento, para que haya nueva creación, debe haber un cambio total en el ser del hombre. Acompáñeme, por favor, para terminar en esta mañana a Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Y recordamos también, por supuesto, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso le pasa a una persona que se da por vencida y dice, yo no doy más. Me entrego a ti, Señor, porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Si sigo con mi esfuerzo, lo único que voy a hacer es despertar un día en la eternidad después de mi muerte en este mundo y despertaré en el infierno. Yo necesito el camino que lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. Solamente en Jesús puede haber verdadera salvación y transformación. Y aquí en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, todo lo externo, lo que practicaban los judíos en aquel tiempo, era todo lo externo. La ley, portarse bien, tratar de ser buenos ciudadanos, guardar los 10 mandamientos, pero no había transformación interior. Y eso es lo primero que necesita el hombre para volver a Dios. De otra manera, solo está practicando una religión vacía que no le va a llevar a nada. Pero ¿qué es lo importante? Versículo 15, sino una nueva creación. Para que haya verdadera transformación, para que haya una vida nueva, usted necesita renacer. Que el Señor entre a su vida, a su corazón. Y eso implica reconocer que somos pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que no hay justo ni aún uno. Nadie realmente busca a Dios, aunque practiquen alguna religión. Lo que están haciendo es buscar en falsificaciones de la verdadera fe en Dios, pero eso no le va a llevar a nada. Una transformación interior es lo que Dios quiere hacer en su vida. Para los que ya somos también hijos de Dios, el Señor siempre quiere estar transformando y renovando nuestra vida. ¿Lo recuerdan Romanos 12? Para que transforméis continuamente vuestra mente, la renovación continua de nuestra mente. Todos los días también los creyentes debemos estarnos renovando a través de la palabra de Dios y de la oración.
La palabra de Dios es como esa agua que limpia, que purifica nuestra vida. Hemos visto entonces, hermanos, en esta mañana, en los versículos 1 al 3 de Juan capítulo 3, que el incrédulo no puede ver el reino de Dios, a menos que nazca de nuevo, a menos que se dé por vencido y permita que Dios penetre ese corazón duro en tinieblas y que pueda entrar la luz del Evangelio. Que se arrepienta de todos sus pecados, venga al Señor Jesucristo y Él gratuitamente le va a limpiar y le va a dar la vida eterna. Oremos.